Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 del noveno A. La materia es metodología de la investigación. Los integrantes del equipo son Báez Pérez Ailín Guadalupe, Pérez Cárdenas Francisco, Anaísi Ratley, José Juan Orozco, Cintia Guadalupe. Nosotros le vamos a presentar lo que es la elaboración de un marco teórico. Esto comprende de qué es un marco teórico, las funciones de un marco teórico, las etapas, la revisión de la literatura y la adopción de una teoría. Pues más que nada, antes que nada, vamos a empezar con lo que es, pues qué es un marco teórico. Básicamente el marco teórico es la fase más importante de un trabajo de investigación. Consiste en el desarrollo de la teoría para fundamentar lo que es un proyecto. En el marco teórico se detallan las actividades que se investigan para efecto de la detección, obtención y consulta de la literatura pertinente del problema de investigación. En este punto, para el marco teórico tenemos que echar mano de lo que es toda la información que tengamos a nuestro alrededor. Podemos hacer uso de lo que son las bibliotecas, las hemerotecas, ahorita en la actualidad lo que es el internet, libros, manuales, información en sí, hasta de personas que tengan conocimiento de lo que son, de que estén involucrados con el problema a investigar. ¿Qué es el marco teórico? Es una recopilación de datos de artículos, libros y otros documentos. Se describe en este se describe el pasado y el actual del conocimiento sobre el problema del estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega lo que es valor a la literatura ya existente de ese problema. Es como les comentaba, en este punto nosotros tenemos que echar mano a todo lo que tengamos. El internet, biblioteca, hemeroteca, información de las personas que nos puedan ayudar con datos que tengan pertinentes de lo que es el problema. Sustentar teóricamente lo que es ya el estudio. Una vez planteado el problema de estudio, cuando ya se poseen objetivos y preguntas de investigación y se ha evaluado su factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar la teoría, sustentarlo teóricamente. En este punto ya algunos autores denominan esto lo que es la elaboración ya en sí de lo que es el marco teórico, ya fundamentar todo lo que es todos los datos que nosotros tenemos, toda la información, documentarla ya para hacer lo que es la presentación y sustentar lo que es el desarrollo del proyecto que nosotros vamos a realizar. Pues es lo que les comentaba aquí, lo sustentar teóricamente el estudio una vez que ya se ha planteado el problema. Ya una vez que ya tenemos todo eso, ya es cuando ya conformamos lo que es nuestro marco teórico, que ya tenemos un documento ya establecido, ya realizado, completo, ya con eso ya podemos sustentar lo que es nuestro proyecto. Las funciones del marco teórico es orientar sobre cómo habrá de realizar el estudio. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en lo que es el problema, para evitar desviaciones del planteamiento original. Inspira nuevos estudios a visualizar los resultados obtenidos. Ayuda a establecer hipótesis. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. En un marco teórico tienes que dar toda la información que tú tengas o toda la información que tú investigues para que cuando alguien lea ese documento des a entender, aunque no conozca a 100% de lo que tú le estás hablando, el documento en sí le explique, se dé a explicar y se dé a entender lo que tú estás ofreciendo o el proyecto que tú vas a realizar. En resumen, la elaboración del marco teórico
Pues ya vimos lo que es el marco teórico, ya vimos sus funciones, las etapas, la revisión de la literatura, la adopción de una teoría, que ésta se divide en funciones y características, la revisión de la literatura, que se divide en selectiva, fuentes que son primaria, secundaria o terciaria, las fases, ya las revisamos. La estrategia es para la construcción de un marco teórico. Existe una metodología completamente desarrollada. Existen varias teorías aplicables a nuestros problemas de investigación. Existencia de piezas y trozos de teoría, generalizaciones empíricas, descubrimientos interesantes, pero parcialmente que no se ajustan a una teoría. Existencia de guías aún no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Esto es lo que les comentaba. Aquí en un marco teórico no importa que la información no venga de libros, no venga de manuales, sino de personas también. Esa información que viene de personas que han aprendido conforme el uso de los equipos o que estén relacionados con el problema que nosotros vamos a atacar, esa información es válida, esa información se puede sustentar, se puede hacer uso de ellas y se puede incluir en lo que es nuestro marco teórico. Algunas observaciones sobre el marco teórico. Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura. ¿Qué métodos podemos seguir para construir el marco teórico? ¿Cuántas referencias se debe incluir en un marco teórico y qué tan extenso debe ser? Nuestro documento, entre más información tenga, simple y llana, para que sea entendible por todo el público, es mejor. Y la referencia, pues entre más información tengas y recopiles en lo que es tu marco teórico, pues más referencias vas a tener acerca de lo que es tu marco teórico. Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Cintia. Como podemos ver, a nosotros nos tocó lo que viene siendo el marco teórico. Nuestro compañero don Francisco ya nos habló acerca de lo que es el marco teórico y algunas de las funciones. Yo les voy a hablar acerca de las etapas. Ok, las etapas consiste en lo que viene siendo la revisión de la literatura y la adopción de una teoría. Bueno, más que nada, para lo que viene siendo la revisión de la literatura, consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para el propósito del estudio. Esta revisión de literatura debe ser selectiva, puesta que cada año en diversas partes del mundo se publican miles de artículos, ya sea en revistas académicas, periódicos, libros y otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Lo que viene siendo la revisión de literatura es un escrito que analiza y discute informes generales científicos publicados en una área del conocimiento, como ya les comentaba, en periódicos, libros, etcétera, ¿no? Los informes escritos pueden ser de carácter empírico, en teórico, crítico, analítico o metodológico. La revisión de literatura es una actividad que se lleva a cabo como parte del desarrollo de una propuesta de tesis de investigación o disertación. En este caso, la revisión de literatura forma una parte importante de la monografía y su propósito es proporcionar un contexto y justificación de la investigación a llevarse a cabo. Bueno, esta es una parte de lo que es la revisión de literatura. Como podemos ver,
De esto les hablaré sobre los tipos de fuente de información, ya que en los tipos de fuente de información viene lo que es las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Bueno, en la parte de las fuentes primarias, el artículo, los artículos, periódicos y demás, se exponen en distintos documentos, videos de cinta, en diferentes formatos, foros, páginas de internet, etcétera, ¿no? Una de lo que viene siendo las fuentes primarias en sí consiste que son aquellas más cercanas posibles a lo que viene siendo evento que se investiga, es decir, con la menor cantidad posible de intermediaciones. Por ejemplo, si se investiga un accidente automovilístico, las fuentes primarias serían los testigos directos que observaron la acción ocurrida, ¿no? En cambio, si se investiga un evento histórico, la recopilación de testimonios directos sería una fuente primaria posible. Bueno, entonces esto fue lo que son las fuentes primarias. Nos pasamos a lo que son las fuentes secundarias. En sí, las fuentes secundarias son listas, complicaciones y resúmenes de referencia o fuentes primarias publicadas en las áreas de conocimiento. Las fuentes secundarias, en cambio, se basan en prácticamente en las primarias y les dan algún tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico, interpretativo. Por ejemplo, si se investiga un evento histórico, las fuentes secundarias serían aquellos libros escritos al respecto tiempo después de lo ocurrido, basándose en las fuentes primarias directas. Si lo que se investiga, como el ejemplo anterior, es un accidente, entonces un resumen de los testimonios de los testigos escritos de la policía constituye en una fuente secundaria. Bueno, pues en la parte de las fuentes secundarias, pues ya vimos el ejemplo anterior, pues en sí la fuente secundaria sería que es el accidente. Entonces, en resumen, en sí, los testimonios de los testigos escritos por la policía constituyen una fuente secundaria. Bueno, nos pasamos a lo que viene siendo las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias se tratan de documentos donde se encuentran la referencia a otros documentos de características diversas, y compendían nombres y títulos de revistas y otras publicaciones, organizaciones que se financian, estudios, miembros de asociación científicas, etc. Bueno, en sí las fuentes terciarias se trata de aquellas que recopilan y comentan las fuentes primarias o secundarias, siendo así una lectura mixta de testimonios e interpretaciones. Por ejemplo, atendiendo al caso del accidente, una fuente terciaria al respecto sería el archivo policial, ¿no?, completo, en el que figuran fotos, testimonios, informes policiales elaborados a partir de estos últimos, etc.
Bueno, la mayoría de las investigaciones suelen combinar los tres tipos de fuentes. En sí, esta parte de los tipos de fuentes, pues ya vimos, hay primarias, secundarias y terciarias. Como podemos ver, aquí abajito tengo lo que viene siendo un mapa mental, donde nos habla acerca de las fuentes de información. Nos da explicación acerca de las fuentes primarias, las secundarias y las terciarias. La parte de las fuentes primarias, aquí en la imagen nos comenta que son las aportaciones de organizaciones de la información. Bueno, por una parte de las fuentes primarias está lo que viene siendo la observación, diagnósticos, encuestas y demás, ¿no? Como ya les había explicado anteriormente, en las demás diapositivas, pues es una parte de lo que viene siendo las primarias, secundarias y terciarias. Solamente que aquí les da como un tipo de ejemplo de un pequeño ejemplo de lo que viene siendo, ¿no? Entonces, aquí les dejo yo esto. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la revisión de la literatura y sus fases. Sus fases es revisión, es detección, obtención de la literatura, consulta, extracción y recopilación y construcción de marco teórico. Se dice que el inicio de la revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las fuentes primarias. Mi compañera Cintia ya mencionó las fuentes primarias, secundarias y terciarias. En este caso se ocupan las primarias. Eso ocurre cuando el investigador conoce la localización y se encuentra muy familiarizado con el campo de estudio para poder iniciar con la revisión de literatura. Bien. Vienen algunos puntos que dicen que se debe consultar a un experto que nos oriente en la literatura pertinente para nosotros poder realizar nuestro marco teórico y se haga correctamente. Otra también que tiene, otro punto que tiene es revisar fuentes terciarias para poder para poder localizar la fuente. También lo utilizan para las fuentes secundarias. Se utiliza para encontrar la información correcta. También para encontrar la información que uno ocupa para elaborar el marco teórico, se basan también en utilizar motores de búsqueda como internet, directorios o páginas que los expertos en los marcos teóricos nos indiquen el cómo se va realizando un marco teórico. Ya encontrando una vez la fuente primaria, es necesario localizar bibliotecas físicas o filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren. Les voy a explicar a qué se refiere con filmoteca, hemeroteca y videoteca. Mucho tiempo antes, se conocían las filmotecas, hemerotecas y bibliotecas. Ahorita hay muy pocas en la actualidad. Son muy raros de verlas. Filmoteca es conocida como Cinemateca. Es un archivo especializado en la
catalogación, conservación y consulta de documentos cinematográficos. Por lo general las filmotecas solamente proyectan películas culturales o educativas. Hemeroteca es una biblioteca que se especializa en diarios, revistas u otras publicaciones periódicas, y en la actualidad Hemeroteca se ha digitalizado. Ahorita ya es por computadoras, es muy raro de ver una hemeroteca con libros. Y videoteca, la finalidad de ella es preservar, organizar y catalogar y dar a conocer documentos de audiovisuales que están relacionados con la literatura, que se ayudan para poder realizar un marco teórico dependiendo del problema que uno tenga. Hola, buenas tardes compañeros. Yo les voy a hablar sobre las consultas de literatura para poder elaborar un marco teórico. Primeramente necesitas seleccionar las fuentes de información que te servirá para poder elaborar tu marco teórico. Las fuentes primarias profundizan en el tema. Estas no necesariamente necesitan tener algún costo, ya que las puedes adquirir de libros, revistas o incluso internet. Las principales fuentes de información primarias para poder elaborar tu marco teórico son los libros, las revistas científicas y artículos. En los libros principalmente lo que se hace es revisar el índice, esto para poder seleccionar los temas de tu interés para poder elaborar tu marco teórico. Esto te va a ayudar a ahorrarte demasiado tiempo, muy valioso. En los artículos y revistas, lo primero que tienes que revisar son los resúmenes. De ahí, si necesitas más información, revisar el contenido y si es necesario, revisar todo el artículo completo. Esto te ayudará a tener una mejor comprensión del tema y que puedas realizar tu marco teórico con más calidad. Como apoyo bibliográfico, la mayoría de los investigadores nos hacen como recomendación no adquirir o extraer información de investigaciones del extranjero, ya que estas pueden tener un contexto diferente en una situación diferente. Y esto nos perjudicaría en vez de beneficiarnos, ya que estas investigaciones pueden tener un enfoque diferente al que nosotros queremos. Una vez que ya seleccionaste todas tus fuentes de información, que vienen siendo lo que es los libros, los artículos y las revistas científicas, ahora sí puedes revisar, analizar y extraer toda tu información necesaria. Extracción y recopilación de información. En este paso es muy importante extraer únicamente las ideas e información que te van a ayudar para poder elaborar tu marco teórico. Puede ser posible extraer ya sea una o más ideas. Siempre en este paso se debe incluir para referencia el nombre y apellido completo de lo que es el autor para que sea más fácilmente encontrarlo en una ficha bibliográfica. Una manera de resumir una referencia completa es mediante las fases literarias. Esto incluye lo que son los datos bibliográficos. Después de esto, necesitamos poner lo que son los problemas de investigación e hipótesis. Después incluyen los sujetos, que vienen siendo lo que son los ejemplos. De ahí los procedimientos de investigación, que incluye el diseño, entre otras cosas. Después van los resultados de tu investigación y por último las conclusiones. En esta diapositiva podemos observar lo que es un mapa conceptual. Este nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de lo que es un marco teórico. Un marco teórico es el fundamento de una investigación que está integrado por conocimiento que elabora un investigador para poder tener apoyo a la investigación que se está realizando. Esto no solo tiene conocimientos reales, sino también aquellos que creen que son reales. ¿Y por qué se dice esto? Porque son investigaciones que son novedosas. También existen lo que son las fuentes secundarias, aunque estas a veces no son tan utilizadas, ya que estas no son 100% comprobables,
pero no significa que sean falsas, porque las fuentes secundarias vienen siendo lo que son diccionarios, directorios, resúmenes, pueden ser recopilaciones de otras investigaciones, listados, referencias, etc. Como última opción, los investigadores también cuentan con la opción de las fuentes terciarias. Estas vendrían siendo los catálogos de biblioteca, artículos de algunas encuestas, incluso podría ser Wikipedia, base de datos y listados de algunos libros, aunque es muy importante recalcar que estas fuentes no son muy confiables para tu investigación. Buenas tardes tengan todos ustedes. Yo voy a exponerles acerca de la adopción de una teoría. Comenzamos. Ya lo mencionaron nuestros compañeros anteriormente, la elaboración del marco teórico comprende desde la definición, las funciones que tiene, sus etapas, su revisión de literatura, las fases, tipo de fuentes y lo que vamos a hablar en esta exposición sobre la adopción de una teoría que es importante. Toda investigación necesita una definición científica que explique las situaciones por las que se produce un fenómeno y cuáles factores inciden para que el mismo arroje conocimientos con rigurosidad científica. Aparte de esto, la teoría debe estar elaborada en función a explicar lo siguiente. Nuestras preguntas deben ser las siguientes. ¿Qué es el fenómeno? ¿Cómo, dónde, cuándo y por qué sucede? ¿Quién y con quién sucede? La teoría es el conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que representa un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir dichos fenómenos. Esta puede acompañarse de modelos gráficos, variables y factores. Nuestra teoría debe tener dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. El cualitativo nos habla sobre la población, muestra, composición de muestra, naturaleza de los datos y tipos de datos. Mientras que nuestro enfoque cuantitativo nos habla sobre la recolección de datos, concepción de los participantes, finalidad de análisis de datos, características y análisis de datos y forma de los datos para analizar. Esto quiere decir que en un método cuantitativo los investigadores se basan en la teoría disponible desde el inicio de su estado, mientras que en un sistema cualitativo los investigadores enfocan su estudio por la situación, el trabajo de campo y los sujetos que intervienen en el mismo. Los criterios más comunes para evaluar la teoría son los siguientes. Número 1. Capacidad de descripción, explicación y predicción. Esto es el contexto, las características y sus fenómenos. Nuestra teoría debe ser capaz de descubrir o explicar los fenómenos que hacen referencia. Describir implica varias cuestiones: definir el fenómeno, sus características, sus componentes, así como definir las condiciones y el contexto en que se presenta. Más o menos como decir, incrementar su entendimiento. Nuestra teoría tiene que ser lógicamente consistente, es decir, las proposiciones que la integran deben de estar interrelacionadas y no deben de ser contradictorias. La perspectiva se refiere al nivel de generalidad. Cuanto mayor cantidad de fenómenos se explique y mayor número de aplicaciones admita. Quiere decir, mejores posibilidades de entendimiento. Nuestra teoría tiene que tener la capacidad de generar nuevas interrogantes y descubrimientos. Todas las teorías que originan nuevo conocimiento permitirán el avance de nuestra investigación. Nuestras teorías deben de ser simples, sencillas, pero no superficiales. Esto no es posiblemente un requisito, sino una cualidad que debemos de tener. En conclusión, nuestra teoría tiene que cumplir con indagar sobre los efectos, orígenes, antecedentes y consecuencias que intervienen en el tema, sistematizar el conocimiento, es decir, organizar las ideas antes de pronunciarlas y emitir la predicción o pronósticos lo que pudiera ocurrir en el futuro. Esta teoría puede resultar o no dependiendo del contexto donde la misma se aplique.
Además, tomando en cuenta la evidencia empírica, es decir, todo lo que has aprendido y la experiencia que has obtenido sobre este problema a investigar. En resumen, nuestra teoría debe de explicar su fenómeno, predecir el fenómeno y sistematizar el conocimiento. ¿Y qué hemos aprendido sobre nuestra teoría? Que debe tener la capacidad de describir, explicar y predecir fenómenos. Asimismo, debe tener consistencia lógica o coherencia. Debe de contener más de una perspectiva para no perder ningún punto. Debe ser innovadora y sencilla. Ahora, ¿qué estrategia debemos de seguir para construir el marco teórico? ¿Adaptaremos una teoría o desarrollaremos una perspectiva teórica? Después de analizar todos los temas que les hemos expuesto, es momento de volver a la constitución del marco teórico, pues nuestro marco teórico o de referencia dependerá básicamente de dos factores: lo que nos revele la revisión de la literatura y el enfoque elegido. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta que una teoría está completamente desarrollada? Bueno, cuando tenemos una teoría que es capaz de describir, explicar y predecir un fenómeno, ya sea un contexto, situación, evento o suceso de manera lógica, completa, profunda y consistente, cuando unen todos los criterios de evaluación antes mencionados, entonces podemos decir que tenemos la estrategia y la teoría correcta. Pero, si al revisar la literatura se descubren varias teorías aplicables al problema de tu investigación, podemos elegir una y basarnos en ella para construir nuestro marco teórico. Toma en cuenta esto. Lo más común para construir el marco teórico es tomar una teoría como base y extraer elementos de otras teorías útiles. Para finalizar, les dejamos algunas observaciones sobre su marco teórico. Primero, debes estar 100% seguro de que has hecho una revisión de tu literatura al 100%, pues de ahí van a salir todas tus teorías que vas a ocupar posteriormente. Número 2. Debes de tener los pasos a seguir para construir tu marco teórico definido. Y por último, saber cuántas referencias debes de incluir en tu marco teórico y qué tan extensas deben de ser. Bueno, eso es todo por nuestra parte. En nombre de mi equipo y el mío, les agradecemos su atención. Buenas tardes.